San Bernardo sigue entre nosotros. A pesar de los siglos transcurridos, la presencia de San Bernardo entre nosotros es patente. Lo es a través del ejemplo de su vida, donde se pone de manifiesto el amor que este hombre tuvo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, a la Virgen, a la Iglesia. Fue un místico y un apóstol infatigable, que trabajó casi por encima de sus fuerzas en la renovación de la Iglesia, en su defensa y en buscar por encima de todo la gloria de Dios y la salvación de los hombres. Las virtudes que ejercitó de amor a Dios, al prójimo y a la Iglesia, superando todo tipo de egoísmo. La humildad con la que vivió su vida monástica y realizó tantas obras, apartándose siempre de todo lo que pudiera redundar en su alabanza. La paz interior que no perdió a pesar de las adversidades que se le cruzaron en su camino hacia Dios. La constancia, fortaleza y fidelidad que tan heroicamente vivió. Son algunas de las muchas virtudes que nos ofrece a lo largo de su vida y que pueden ayudarnos en nuestra vida de seguimiento de Cristo. Además, sabemos que quien fue un celoso apóstol mientras vivió en este mundo, en el cielo se convierte en un infatigable intercesor ante Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y la Virgen a favor de los hombres. A él hemos de acudir para que nos consiga el don de la oración, el amor a Dios y a los hombres, la constancia y fidelidad en nuestros compromisos cristianos. Pero es que además tenemos todavía su presencia viva. Lo podemos escuchar, percibir sus sentimientos y el intenso amor que brotaba de su corazón a través de sus escritos. Estos escritos conservarán su presencia siempre. A través de ellos podemos hacernos una idea de cómo su oración y la acción de su palabra hoy siguen haciendo tanto bien a cuantos a ellos se acercan. En ellos encontramos todas las grandes cuestiones de la verdad de la fe y del dogma cristiano. Los escritos de San Bernardo no han perdido actualidad con el correr de los tiempos. De ellos escribía Mabillón refiriéndose a los monjes, pero es algo que puede aplicarse a todos. De todos los libros que los monjes pueden y deben leer, no hay después de los libros sagrados ninguno que pueda serles tan útil o que deban serles tan familiares como las obras de San Bernardo. Deben ser el alimento más frecuente de sus almas en toda su vida y no deben nunca dejar la lectura de ese gran maestro de solitarios, sino para volver a ella con mayor gusto y avidez. Y otros dicen: dulces y tiernos escritos, sacados y tejidos por el Espíritu Santo mismo. Precioso monumento con que ha enriquecido a la Iglesia. Nada podrá borrarte. Y la serie de los siglos, lejos de oscurecerte, sacará de ti la luz. Viviréis para siempre, y Bernardo vivirá también en nosotros. Y todavía otro añade: San Bernardo es no sólo uno de los que han enseñado en la Iglesia, sino de los que han enseñado a la Iglesia. Bernardo vive en sus lectores, que cada vez admiran en él no tanto al hombre de acción, cuanto al místico que se manifiesta en muchos de sus escritos. Porque Bernardo es un hombre con las experiencias de cualquier hombre, también con debilidades, y por ello quizá se nos hace próximo. Pero sobre todo, Bernardo es un hombre de Dios, entregado al Eterno y poseído por él. Bernardo recibe de él luces y energías que Dios siempre derrama en todos los siglos. Participa en el misterio inagotable de Jesucristo en su Iglesia, siempre fiel a su origen divino y siempre actual, porque recibe de Dios una vida siempre nueva. El mensaje de este enamorado de Cristo y de su Iglesia es válido para nuestros días porque es un mensaje universal. Si Bernardo se escondió en la soledad del Císter, quizá huyendo de lo que en él podría haber sido la ambición literaria, se equivocó, porque Dios quería hacer de él el hombre que colaborase en la difusión de su mensaje. Sin él haberlo pretendido,
llegaría a ser uno de los más grandes autores latinos de la Edad Media. No es una persona aficionada a escribir. Solo ha escrito de propia iniciativa el Tratado sobre la Virgen. Gran cantidad de escritos suyos son sencillamente circunstanciales. Ordinariamente compone sus tratados a petición de algunos de sus monjes, de un abad o de un eclesiástico, o para responder a una pregunta que le han hecho o satisfacer una necesidad concreta. Su estilo es un estilo propio, inconfundible. Después de San Bernardo, no hallaríamos otro estilo más parecido al suyo que el de Santa Teresa de Jesús. La misma espontaneidad, viveza y cordialidad. Las mismas digresiones, largas a veces. La misma unción espiritual. Las mismas exclamaciones afectivas a Dios. Las mismas humildes alusiones a la propia persona. Su lectura resulta amena y movida, aun a pesar de ciertas disquisiciones quizá demasiado sutiles. Pero Bernardo nunca buscó frases bonitas por pura complacencia literaria. Para sacar de la lectura y meditación de los escritos de San Bernardo el mayor fruto posible, vamos a recoger lo que sus historiadores y quienes han estudiado sus obras nos han transmitido. Si consideramos sus escritos en conjunto y en sus líneas generales, comprobamos que nos comunican una doctrina precisa y coherente, una auténtica teología que abarca la totalidad de la vida cristiana. No basta con decir que San Bernardo es un autor espiritual. Por supuesto que lo es, incluso un místico. Pero su mística reviste la forma de una teología. En su obra hay una teología mística, cuya coherencia han dejado clara algunos estudios realizados. Pero también podemos hallar una teología dogmática y moral, es decir, una interpretación doctrinal de los misterios de Dios y de la condición cristiana. Podemos decir que su doctrina no es solamente de carácter práctico, sino que incluye una sólida teoría de las relaciones del hombre con Dios. Pero no es una teología que proponga un conocimiento abstracto, porque tiene un contacto constante con los recursos que le ofrecen la Biblia, la liturgia y los padres de la Iglesia. Es una reflexión sobre la revelación cristiana, a la luz de la misma revelación. Pero es que, además, Bernardo añade su experiencia. Acude a ella como a una fuente auténtica y habla de ella como de la vivencia cristiana general. Y la supone en sus lectores, y lo puede hacer con todo derecho, porque no existe ciencia de Dios sin vida de Dios. Sin embargo, esta experiencia reviste formas diversas y niveles que manifiestan su gran riqueza natural y una abundancia incomparable de gracia. Nos describe su propia experiencia religiosa, que es del todo personal. Pero va más allá, porque penetra hasta el mismo corazón del misterio de Dios, que es Cristo. Contempla y expone la economía providencial de la redención del hombre y su santificación. Es una teología mística y al mismo tiempo es una soteriología, porque es una doctrina que trata de la unión con Dios y una doctrina de la salvación. No es solamente una explicación de lo que significa la unión con Dios en Cristo. Es además un testimonio del sentido profundo de nuestra redención en Cristo. Nos indica el modo de discernir las visitas del Verbo al alma y cómo responder a la acción de ese Espíritu Santo, que es la ley de la vida íntima de Dios, cuando viene a conducir mar adentro nuestras facultades bajo el soplo de la caridad. Su teología de la gracia supone aceptar que el alma ha sido creada a imagen de Dios y destinada por Dios a una unión perfecta de semejanza con Él. A los ojos de Bernardo, la sed del alma hacia Dios forma una sola cosa con su libertad. Tiene que ser asumida por la gracia y elevada por ella muy por encima de una simple veleidad que por sí misma quedaría frustrada. La libertad humana, secundada por la fortaleza del Espíritu Santo, puede aspirar a algo más alto que a una contemplación puramente intelectual de las ideas eternas. Para Bernardo, esta sería poco más que una privación. Dios no es un Dios impersonal y distante, que atraiga al alma sin entregarse totalmente a ella. Es Dios mismo el que comienza y completa la transformación del alma conjuntamente.
Esta labor no es más que una ordenación de la caridad. La caridad asume todas las capacidades de amor inherentes al alma para desarrollarlas, armonizarlas, orientarlas de nuevo en su esencial dirección, bajo el impulso siempre operante del Espíritu de Dios. Podemos decir que el centro y el motor de todo este trabajo es Cristo, en quien y por quien se realiza. La devoción de Bernardo a la humanidad del Salvador no debe entenderse como una piadosa innovación destinada a ayudar a la meditación. Se trata sencillamente de un nuevo descubrimiento del Cristo de los padres y del Cristo de San Pablo. Es verdad que el intenso amor que ardía en el corazón de Bernardo por Jesús está expresado en términos de un ardiente lirismo. Pero lo esencial de su cristología es el fruto de su docilidad en comprender, en unión con todos los santos, cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y conocer la caridad de Cristo, que supera toda ciencia, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios, como nos dice San Pablo. Pero al mismo tiempo que nos enseña todos estos tesoros, no teme alejarse de la contemplación para puntualizar ciertos delicados problemas que discuten los teólogos. Su autoridad era una de las más apreciadas en su época, y gracias a su intervención fue descartado el peligro de algunas herejías. Con todo, San Bernardo no es un teólogo en el sentido moderno, ya que él no emprende el estudio científico de tesis dogmáticas. Su teología va unida a la experiencia personal, y esta solo es un reflejo, aunque muy valioso, de toda la Iglesia orante. El último de los padres recibió la especial misión de demostrarnos lo que la Iglesia aprendió de su divino esposo, el Verbo, respecto a la oración y unión con Dios. Maestro es para todos, y es maestro incluso para nuestro tiempo tan diferente del suyo. Pero si queremos aprender algo de él, hemos de frecuentar su escuela y no poner en su boca nuestras propias ideas. Bernardo es realmente un místico con todo el realismo de esta expresión. Su enseñanza está marcada por su experiencia. De ella procede y a ella conduce. Su doctrina está, en cierto modo, supeditada a los momentos de unión intensa con Dios, a las cimas de la oración contemplativa. Participa en su elevación y conserva algo de su misterio en esas alturas. En consecuencia, tiene una teología sobre la naturaleza de Dios y sobre la Trinidad. La salvación en Cristo, los sacramentos, la Iglesia, la muerte y la vida eterna, que tiene mucho mérito, pero no está presentada sistemáticamente. Bernardo es un hombre que ha penetrado, leído y meditado la Biblia. Posee un conocimiento preciso, amplio y profundo del texto sagrado. Lo ha identificado de tal modo con su propia psicología, que muchas veces lo utiliza sin darse cuenta y sin hacer referencia explícita al mismo. Su vocabulario es en gran parte bíblico. En sus escritos abundan las palabras de la Biblia latina, sobre todo las de los 4 evangelios y San Pablo, de los salmos y del Cantar de los Cantares. Es discípulo enamorado de San Pablo y de San Juan, ambos íntimos de Cristo. Y Bernardo, aunque andariego por necesidad, gusta de la intimidad del Verbo y de frecuentar a los grandes amigos del Verbo. Gran parte de sus escritos son un mosaico de citas bíblicas hábilmente escogidas, dispuestas y trenzadas, cuya luz ilumina lo que quiere decir. Y suele utilizar cada palabra con el matiz que pide el contexto. Bernardo no compone una simple cadena amontonando textos, sino que inserta los textos de diversos libros en un conjunto bien elaborado. Esta familiaridad con la Sagrada Escritura obliga a pensar que Bernardo la leía mucho. Es imposible adquirir semejante sentido bíblico sin un contacto asiduo con la Biblia. La Biblia es para él la palabra viva de Dios en la Iglesia. Bernardo vive la Biblia como una experiencia, como un medio de participar en la redención de la humanidad salvada por Cristo.
Dios, a impulsos del amor, ha hablado a través de los profetas, después por el Verbo encarnado y finalmente por los apóstoles. La inspiración no es otra cosa para Bernardo que esta intervención personal de Dios por medio de Cristo en el curso de la historia, de la cual él ha sido su imagen y después transmisor de su mensaje. Parece que para Bernardo la Escritura Santa está más orientada a la oración que al estudio. Es preciso gustar, sentir qué dulce es Dios. Bernardo acude con gusto a este vocabulario de sensaciones espirituales. Y es que, si el amor de Dios está en el origen de la revelación, también debe estarlo en su culminación. Todo desemboca en el amor, y esta sensibilidad sobrenatural lleva al consentimiento. La palabra de Dios provoca el diálogo, espera el eco, la respuesta, que no es sino la palabra del hombre. Asumir el lenguaje de la Biblia no es cuestión de estilo, sino un modo de prolongar la comunión con Cristo, experimentada mientras se ha leído, escuchado u orado la Escritura Santa. Al leerla, la fe y el fervor hacen descubrir en ella algo más que lo que refleja una exégesis histórica o filológica, porque lleva al contacto con Dios, que es lo que se pretende en la oración. A Dios es a quien se alcanza en y por la Sagrada Escritura. En su presencia se experimenta un respeto infinito hacia las palabras que ha hecho escribir, y una libertad filial para usarlas en todas sus posibilidades. Tan familiarizado e identificado está San Bernardo con el pensamiento divino, expresado en la Sagrada Escritura, inspirada por Dios a los hombres, que apenas tiene frase sin alguna reminiscencia bíblica. Parece como si quisiera cumplir el consejo de San Pedro cuando dice: si alguno habla, sea como palabra del Señor. Conoce a los santos padres, cuyo estilo imita, y con el que tiene algunos parecidos en la forma de escribir. Conoce bien a San Ambrosio, pero mejor todavía a San Gregorio. Si él está influido por los doctores anteriores, él también influirá posteriormente en Kempis, en cuya imitación de Cristo se respira el espíritu del abate Claraval, y muchas veces su frase misma. Santa Teresa no le cita y otros tampoco, pero en sus escritos se nota su influencia. En la encíclica Doctor Melifluo, el Papa nos dice que su estilo, al escribir, vivaz, florido, fluido y esmaltado con frases exactas, está impregnado de tal suavidad y dulzura que anima las mentes de los lectores, las deleita, las empuja a las alturas, excita la piedad, anima, conforta, empuja el ánimo a buscar el bien, no el caduco, no el pasajero, sino el verdadero, el que ha de permanecer para siempre. Por este motivo, sus escritos gozaron siempre de gran reputación, y muchas de sus páginas la misma Iglesia las ha introducido en la Santa Liturgia por su sabor de cosas celestiales, por el aroma de fervorosa piedad. Parece que están inspiradas por el Espíritu Divino y brillan con luz tan esplendorosa que nunca podrá apagarse a lo largo de los siglos, ya que ha nacido del ánimo de un escritor sediento de verdad y caridad, y deseoso de nutrir a los demás para conformarlos a su imagen. La imagen que San Bernardo había dejado de sí mismo y la que sus contemporáneos transmitieron a las generaciones posteriores es, en primer lugar, la del místico, el hombre de oración, el que ha saboreado la experiencia de la unión con Dios. Para aprender a imitarle hay que ir a su escuela. Dicen que recibió un don especial de meditación y que se debe a que antes había sido un asiduo lector de la Sagrada Escritura. La comenta porque la ha asimilado. Se gana la estima de todos como intérprete espiritual de la palabra de Dios. Su elocuencia era el desbordamiento de su fervor interior. Al intentar hablar sobre los escritos de San Bernardo, solo se pretende bucear un poco en algunos de ellos, con el deseo de que, al encontrarnos con alguno de sus textos,
nos animemos a leer sus obras y aprovecharnos de la riqueza que encierran. Sus cartas deben colocarse entre estos documentos preciosos. Se conservan unas 500. Ya mientras vivía, eran consideradas como obras fundamentales, puesto que varias de ellas fueron publicadas. Cada una constituye un testimonio singularmente sugestivo. Bernardo, que las dictaba con exquisito cuidado, se manifiesta en ellas por entero. A veces se muestra dulce, otras enérgico, a veces incluso violento o irónico, pero siempre se movía únicamente por la preocupación de servir a Dios y a las almas. En las cartas es donde mejor se revela el estilo del hombre, su modo de ser y de pensar. ¿A quién dirige estas cartas? A todos, a los grandes hombres de la época, a los papas, a los emperadores, a los reyes, a los duques, a los cardenales, a los sacerdotes, a los monjes, a los profesores, a los filósofos, y también a la gente sencilla, hablando a todos con gran humildad y no menor autoridad. A cada uno sabe decirle lo que conviene. Para cada caso tiene una solución preparada, un consejo que dar, si es necesario, una amonestación que hacer. Al leerlas, nos quedamos confundidos al ver la cantidad de problemas que se le plantearon, pero aún más ante la inteligencia que emplea en resolverlos. No basta una palabra para caracterizarle, ya que en ellas muestra presencia de espíritu, valentía, actividad incansable, seguridad en el juicio. A lo largo de su vida ya hemos hablado de algunas que pueden servirnos de ejemplo. A petición del fiel Godofredo Rochvanot, Bernardo escribe en los primeros años de Claraval el breve tratado de los grados de soberbia y humildad. Es su primer tratado. Empieza siempre Bernardo diciendo el motivo por el que escribe. Así comienza dirigiéndose a Godofredo, exponiendo las dudas que ha tenido antes de comenzar a escribir y por qué se ha decidido a hacerlo. Me rogaste, hermano Godofredo, que ampliase y completase en un tratado lo que prediqué ante los hermanos, acerca de los diversos grados de la humildad. Deseando, como era justo, corresponder a tu petición, y temiendo, por otra parte, no tener suficiente caudal para tal empeño, no me atreví a determinarme del todo sin antes considerar lo que manda el Evangelio, si disponía de bastantes riquezas para, una vez comenzada la obra, poder felizmente concluirla. Mas como la caridad arremetió con todo y lanzó fuera el temor que me detenía de que no había de dar cima a tamaña empresa, cuando ya empezaba a decidirme, me asaltó otro escrúpulo más grave que el pasado, y empecé a temer la vanagloria que podría entrarme por el éxito, como más peligrosa que por la ignominia y confusión del fracaso. Vacilante entre el temor y la caridad, como ante el cruce de dos caminos, dudé mucho tiempo sobre qué ruta tomar como más segura. Con temor de perder mi humildad, si hablaba con fruto de esta virtud, o de ser inútil y estéril si me callaba. Y al fin, no hallando segura del todo ninguna de las dos, y viéndome forzado a tirar por una de ellas, elegí más bien comunicarte algún fruto, si podía, con mi escrito, que no guardarme yo solo con seguridad en el puesto de silencio. Y esto hice con la confianza de que, si realmente digo algo que merezca tu aprobación, rogarás por mí a Dios para conservarme en humildad. Mas si no te ofreciere nada digno de aplauso, no habrá motivo de ensoberbecerme. Este es San Bernardo. No hace nada buscando su propia gloria, sino la de Dios. Y nos enseña cómo hacer un buen discernimiento e incluso tomar una decisión cuando las cosas no se ven tan claras. Es una especie de síntesis anticipada de toda su doctrina, y encontramos ya en ella el núcleo sobre el que, por así decirlo, va a desarrollarse todo. Al mismo tiempo, Bernardo despliega en ella todas sus cualidades de originalísimo escritor.
Se supone que comenta aquí el capítulo 7 de la regla de San Benito. Pero mientras que San Benito enumeraba 12 grados en la escala de la humildad, Bernardo no cuenta más que 3. Y en lugar de citar el texto de la regla, cita el Evangelio según San Juan. Y cuando en la segunda parte llega a describir 12 grados, son del orgullo, no de la humildad. Y comienza por el último para llegar al primero. La primera parte de este tratado es de un carácter altamente doctrinal y es el que realmente interesa. La segunda parte consiste sobre todo en una serie de retratos, de caracteres, algunos de los cuales son divertidas caricaturas. Bernardo es un artista y enseña exactamente lo que tiene intención de inculcar en sus lectores. Desde el comienzo está seguro del mensaje que quiere transmitir. Doctrinalmente, en lugar de escribir sobre la humildad, escribe sobre la verdad. Este término es la palabra clave desde el comienzo. Mejor que hablar de nosotros, del ser humano, de su psicología y de su vida espiritual, habla de Jesucristo. No parte del análisis subjetivo de nuestros estados de ánimo, sino de la luz objetiva que viene de Dios, a partir de la cual, a continuación, interpretará la experiencia humana. Pretende no centrarnos en nosotros mismos, sino en Jesucristo. No le interesa en modo alguno nuestro yo, ni el suyo ni el nuestro, sino la verdad exactamente. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy yo quien es. Este es el yo que importa. Y el contexto de San Juan en que se encuentra esta frase le sirve de comentario. Es un contexto trinitario. Si queremos conocernos a nosotros mismos, comencemos por conocer al Padre, por Cristo en el Espíritu, no por centrarnos en nosotros mismos. Así nos dice en el comienzo del tratado. Voy a hablar, pues, de los grados de humildad. En primer lugar, intentaré mostrar a dónde nos conducen, para que el atractivo de la recompensa haga menos penosa la ascensión. El maestro de la ruta nos muestra efectivamente lo trabajoso de la misma y la recompensa de estas fatigas. Yo soy, dice, el camino, la verdad y la vida. El camino es la humildad que conduce a la verdad. La humildad es pena. La verdad es fruto de la pena. ¿De dónde saco, dirás, que él habla de la humildad cuando dice, yo soy el camino, sin precisar nada más? He aquí algo que es más claro. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. En consecuencia se propone como ejemplo de humildad, como modelo de mansedumbre. Si le imitas, no caminarás en las tinieblas, sino que tendrás la luz de la vida. ¿Qué es la luz de la vida, sino la verdad? Ella alumbra a todo hombre que viene a este mundo y muestra dónde está la verdadera vida. Por eso, después de haber dicho, yo soy el camino y la verdad, añade, y la vida, como para decir, yo soy el camino que conduce a la verdad. Yo soy la verdad que promete la vida. Yo soy la vida que yo mismo doy. Pues la vida eterna, dice, es que te conozcan a ti, Dios verdadero, y aquel a quien tú has enviado, Jesucristo. Es como si tú le dijeras, veo el camino que es la humildad, deseo el fruto, la verdad. Pero, ¿qué puedo hacer si el camino es demasiado fatigoso para que yo pueda llegar a la recompensa que deseo? Él responde, yo soy el camino, es decir, el viático que te sostendrá a lo largo del camino. Así pues, grita a los que se equivocan y a los que no conocen el camino, yo soy el camino. A los que dudan y no creen, yo soy la verdad. A los que suben ya, pero se cansan, yo soy la vida. La humildad no es para él un tema edificante, sino la condición terrestre asumida por el Verbo de Dios. Para San Bernardo se trata de otro nombre de Cristo.
Bernardo cita a San Juan: «Yo soy el camino». Y comenta: «El camino es la humildad que conduce a la verdad, y distingue 3 grados o estados de la verdad. Nos elevamos al primer grado por el trabajo de la humildad, al segundo por el sentimiento de la compasión, y al tercero por el transporte de la contemplación. La razón nos conduce al primer grado, juzgando lo que somos. La compasión que experimentamos hacia los otros nos hace llegar al segundo. La pureza nos lleva al tercero, al elevarnos hacia las cosas invisibles. En cada uno de estos 3 grados, conocimiento de sí, juicio sobre sí, caridad, el punto de comparación es siempre la experiencia que Cristo ha desarrollado en su humanidad y que fue esencialmente una experiencia de compasión. A través de su humildad y de su miseria asumida voluntariamente, nos revela la misericordia de Dios. Nos enseña a ser también nosotros plenamente compasivos. Esto conduce a la participación en la contemplación, una participación en la de Jesús, tal como la deja entrever San Juan, la que se promete en San Mateo a los limpios de corazón. De este modo, estaremos unidos por el conocimiento de la verdad con el Hijo, por el amor y la compasión con el Espíritu, y a través de la contemplación con el Padre. Esta ascensión hacia Dios nos es ilustrada con el éxtasis de San Pablo. Nos dice que para tener un corazón sensible a la miseria ajena, es necesario que primero reconozcas la tuya propia. Puesto que en el conocimiento de la verdad se dan 3 grados, voy a intentar distinguirlos. Como es sabido, buscamos la verdad en nosotros, en nuestros prójimos, en sí misma. En nosotros, juzgándonos a nosotros mismos. En nuestros prójimos, compadeciéndonos de sus males. En sí misma, contemplándola con puro corazón. Ten presente tanto el número como el orden. Que la misma verdad, Jesucristo, te enseñe primero lo que debes buscar en el prójimo antes que en sí misma. Después de lo cual, comprenderás por qué has de buscarla antes en ti que en el prójimo. En efecto, en la enumeración de las bienaventuranzas que el Señor detalló en el discurso del monte, colocó a los misericordiosos antes que a los limpios de corazón, pues los misericordiosos captan enseguida la verdad en sus prójimos al cubrirlos con su personal afecto, al conformarse con ellos por la caridad, hasta el punto de sentir como propios sus bienes y sus males. Enferman con los enfermos, se abrazan con los que sufren escándalo. Se han acostumbrado a estar alegres con los que ríen y llorar con los que lloran. Purificada por la caridad fraterna, la mirada del corazón se deleita contemplando la verdad en sí misma, por cuyo amor toleran los males ajenos. En cambio, los que no se identifican de este modo con los hermanos, sino que por el contrario insultan a los que lloran o envidian a los que están alegres, ya que al no experimentar en sí mismos lo que los otros sienten, no pueden tampoco compartir sus sentimientos. ¿Cómo podrán detectar la verdad en el prójimo? Con razón puede aplicársele el dicho popular: ignora el sano lo que siente el enfermo, o el harto lo que sufre el hambriento. Tanto más familiarmente se compadece el enfermo del enfermo y el hambriento del hambriento, cuanto están más cercanos en el sufrimiento. Y al igual que la verdad pura, sólo el corazón puro es capaz de contemplarla. Así también la miseria del hermano es sentida con mayor realismo por un corazón sensible a la miseria. Ahora bien, para tener un corazón sensible a la miseria ajena, es necesario que primero reconozcas la tuya propia, para que mirándote a ti, descubras los sentimientos del prójimo y aprendas en ti mismo cómo prestarle ayuda. Exactamente a ejemplo de nuestro Salvador, que quiso padecer para aprender a compadecer, vivir la miseria para saber ser misericordioso, a fin de que, como de él está escrito, aprendió sufriendo a obedecer, aprendiera también a tener misericordia. Y no es que antes no supiera ser misericordioso,
aquel cuya misericordia no tiene ni principio ni fin, sino que aprendió por experiencia temporal lo que ya sabía por naturaleza desde la eternidad. Para San Bernardo, como luego para Santa Teresa de Jesús, la humildad es verdad, no vano fingimiento. La humildad conduce a la verdad. San Bernardo recapitula en Cristo toda la ciencia de la vida espiritual y perfecta, desde los comienzos austeros de la ascética hasta los dulces y místicos del esposo divino. Cristo crucificado es el mejor libro suficientemente comprensible, aun para los que no acertarían a leer ningún otro libro, escrito con letras de tinta. Ya en este tratado echa los fundamentos de todo el magnífico edificio de perfección cristiana, que culmina en su comentario al Cantar de los Cantares.